Casi en silencio y casi sin ninguna mención en el último evento o incluso en anteriores, Apple ha ido actualizando Apple Music hasta convertirla en el gigante que es ahora, y con iOS 17 y algunas nuevas e increíbles funciones ha logrado ponerse a la par y en algunos aspectos hasta superar a sus competidores, como en calidad de sonido, estética, interfaz, integración y la lista podría seguir. Así que estas son las funciones que necesitas saber para dominar Apple Music en iOS 17. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, y si eres nuevo en el canal, mi nombre es Ei. Tenemos que empezar mencionando la nueva interfaz del reproductor de música con estos hermosos y a pantalla completa álbums animados que hacen la experiencia mucho más dinámica y llamativa, aparte de que los aesthetics lucen increíbles. El álbum va mezclándose suavemente con el reproductor para lograr este look que la verdad que se ve súper cool y realmente eleva la experiencia, haciéndola muy agradable a diferencia de iOS 16. Al pequeño mini player también lo han actualizado. Anteriormente era cuadrado e iba de lado a lado y ahora es como una barrita flotante con esquinas redondas y sombreado que realmente resalta y se ve mucho más moderno. Los cambios en la interfaz para Apple Music no solo llegaron al iPhone, también llegaron al Apple Watch, y oh qué bueno, porque la interfaz en el Apple Watch era totalmente aburrida y descolorida, ¿no crees? En Escuchar Ahora tenemos estas pequeñas tarjetas en las que se ven los colores en gradientes del álbum. Verdaderamente se ven súper bonitas en la completamente rediseñada interfaz del Apple Watch. Previamente el Now Playing estaba en una aplicación diferente, lo cual en mi cabeza no tenía ningún sentido, ya que tenías que buscarla en un universo de aplicaciones, literal, cuando siempre debió de ser accesible. Pero ahora lo tenemos aquí mismo en esta esquinita derecha y luce casi idéntica al reproductor de música en el lock screen del iPhone. También en la nueva ventana de widgets vemos la misma tarjetita colorida en donde podemos darle reproducir y pausar de manera rápida a nuestra música. Muchos habíamos estado esperando Crossfade en Apple Music, que para los que no saben, básicamente Crossfade es una función que habilita una transición suave y gradual entre el final de la canción actual con el inicio de la canción siguiente. No sé si me explico, ya no es como que termina una canción y corta la otra. Un ejemplo que me viene a la mente es como cuando editas un video y tienes dos diferentes escenas y si no le pones transición se va de un corte a otro. Bueno, pues eso mismo pasa, pero con tus canciones. Y sorprendentemente es una función que en Apple Music para Android ya se tenía, pero en iPhone no estaba habilitada. Y bueno, pues como dicen, mejor tarde que nunca. Ahora ya la tenemos y podemos activarla en los ajustes de música e incluso podemos seleccionar los segundos de transición que deseemos. Esta función todavía no está disponible en las betas y tal vez no lo esté ni siquiera en el lanzamiento oficial de iOS 17, ya que Apple mencionó playlists colaborativos muy brevemente en su evento de junio y en la página oficial dice que estará disponible a finales de año. Pero sin duda, cuando salga será una de esas funciones que no sabíamos que necesitábamos. Playlists colaborativos te permitirá invitar y agregar a tus personas favoritas a un playlist para que juntos puedan interactuar, agregar, reordenar o eliminar canciones e incluso podremos reaccionar a ellas con emojis. ¿No te pasa que vas en el auto y quieres poner una canción pero oh my, no eres tú quien tiene la música sincronizada? Bueno, pues con esta nueva actualización de CarPlay Fit SharePlay, ahora todas las personas dentro del auto y desde la comunidad de su propio teléfono podrán sincronizar su música, darle siguiente, reproducir y pausar. Todo esto a través de un código QR que te permitirá conectarte a la sesión de SharePlay para controlar la música. Ahora ya me imagino la mini guerra que se va a armar para ver qué se deja reproduciendo. Esta es una actualización pequeña pero muy cool, y es que ahora cuando sincronizamos nuestros AirPods y estamos en Dark Mode, la ventanita que nos sale ahora también está en modo oscuro. Previamente no importaba en qué aspecto estuvieras, siempre era blanca. Ahora tenemos la información de cualquier canción o álbum en este apartado de créditos, en donde podemos ver información como los escritores, compositores, productores, músicos envueltos, ingenieros, bueno, hasta quién hizo los vocales de fondo. Y también en qué calidad de audio está la música. ¡Wow!, ¿no? Una de las grandes y más esperadas actualizaciones de iOS 17 sin duda fueron los widgets interactivos, y Apple Music no se quedó atrás con ellos. Ahora tenemos tres diferentes tipos de widgets.
como lo que estás escuchando ahora, que te muestra lo que estás y has escuchado últimamente, recomendaciones que, pues bueno, es eso, música recomendada, y Top Charts, que se basa en las canciones populares de tu país. Y como mencionaba que son interactivos, desde aquí puedes darle play o pausar la canción y vemos como el widget también cambia de color de acuerdo al cover del álbum. Se ve increíble. En iOS 16, cuando una canción no tenía la letra sincronizada, solo se podía ver la letra con una fuente poco legible que dificultaba el leerla. Pero iOS 17 soluciona eso y ahora tiene una letra más grande y en negritas que la hacen mucho más legible y que por supuesto tus ojos agradecerán. Creo que ya lo he mencionado bastante en mis redes, pero Standby es una de mis actualizaciones favoritas para el iPhone en iOS 17. ¿Y qué crees? Que al igual que en el Apple Watch, en el modo Standby también podemos tener el colorido reproductor de música de una forma casi idéntica. Me parece totalmente bonita y útil esta función, aparte de que hace ver a nuestro espacio y a nuestro iPhone todavía mucho más cool, ¿no crees? Y bueno amigos, eso es todo lo que quería compartirles en este video, y espero que les haya servido para tener un uso exitoso y ventajoso en Apple Music con iOS 17. Si sabes de alguna función que no haya mencionado, me encantaría nos la compartieras abajito en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte. Recientemente cumplimos los 1000 suscriptores. Muchas gracias a esas 1000 personitas. Hagamos esta comunidad muchísimo más grande. Te agradezco mucho tu tiempo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!